Bien, ya estamos de regreso. Gracias por la compañía. Federico Bonazo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Daniela, y al auditorio inteligente crítico de Astillero. Gracias, Federico. Daniela Barragán, Dani, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes. Gracias como siempre por la invitación a esta mesa de los miércoles y también un gran saludo a Fede Bonazo, que ya lo vemos más seguido por acá. Así es, así es. Por cierto, aprovecho para comentar, Arturo Cano está llegando, entra en acción. Arturo Cano, buenas tardes. Ya estaba pensando en emular a mi tocayo de apellido Rodríguez, que siempre se suma a destiempo, pese a los regaños de su mamá. Sí, Pero sí, muy sí. buenas tardes, Federico, Daniela, Julio, gracias a todas las personas que nos acompañan. Bien, muchas gracias. Hay quienes nos preguntan por Juan Becerra Costa, nuestro compañero que está ahora muy metido en el trabajo de Radio Fórmula. Tiene 2 programas y tiene grabaciones audio. Hemos platicado ampliamente con el mayor de los cariños y la fraternidad, y Juan nos ha dicho que le está resultando muy difícil el poder cumplir con este horario, y lo entendemos plenamente y siempre le agradecemos a Juan el gran esfuerzo que ha hecho por estar en este programa, y él sabe que están siempre estas puertas no solo abiertas, sino deseosas de volver a tenerlo por aquí, pero entendemos que en esta etapa, y bien lo sabemos los tres, Federico, Daniel, Arturo, pues que se complican los horarios, las entrevistas, las grabaciones, y está complicado. Así es que un gran abrazo a Juan Becerra Costa, que hace una pausa en su participación con nosotros, pero pronto regresará en los mejores términos, porque así es nuestra relación de afecto y de agradecimiento a él, a su calidad profesional, a su enjundia y a su desarrollo profesional, que mucho, mucho nos enorgullece y nos complace. En fin, don Arturo Cano, ¿cómo está usted? Luego ya lo vi en la jornada haciendo una entrevista ahí con la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. ¿Qué nos adelanta aquí a quienes ya leímos la entrevista y a quienes no? ¿Qué destacar de esa entrevista, Arturo? Julio, pues yo creo que aborda algunos ángulos que no había tocado en algunas de las entrevistas que concedió en estos días. Esa fue una de las dificultades que naturalmente me planteé a la hora de entrevistarla. Yo le había pedido, le había solicitado a través de su equipo la entrevista en días anteriores. Por la agenda tan apretada, pues ya no pudo ser antes del viernes del Zócalo, donde presentó sus 100 puntos. Después hubo ahí otras ofertas de algún otro momento. Total que no teníamos día ni hora. Yo me paré por ahí porque me tocó esa asignación informativa en una conferencia de prensa, la del tema de seguridad que dio el día lunes. Y cuando me vio ahí la candidata, me dijo, pues, ¿por qué no me acompañas a Tula? Y de una vez platicamos. Entonces fue una entrevista en ese trayecto entre la Ciudad de México y Tula Hidalgo, donde tenía un meeting, donde pues por el traqueteo, el camino, no son las condiciones ideales para una entrevista, pues quizá no pude abordar todos los temas que yo había preparado, pero creo que sí abordamos varios temas desde algunos ángulos que no había ella tocado en otras de las entrevistas por los formatos de televisión o radio que obligan a otra cosa, y quizá porque tampoco están dentro de las preocupaciones de sus entrevistadores de los días previos. Por ejemplo, la situación interna de Morena y todo este tema muy polémico de las alianzas, de las sumas, de todos los personajes contradictorios cuestionables que se han sumado al barco de Morena, porque lo miran ganador. En la crónica del día viernes, publicada el sábado en la jornada, yo puse por ahí un párrafo que decía personajes con trayectorias que se suben al barco ganador como se subirían a otro barco si el viento soplara en una dirección contraria. Así los veo. Y Claudia contestó pues de una manera directa, clara, ruda incluso, diría yo, sobre el tema de pues estamos en una contienda por la presidencia, con 2 proyectos muy claros de nación y tenemos que sumar. Si nos hubiésemos mantenido siempre en la línea que
que algunos en el partido sostienen, pues Morena no sería Morena ni nunca hubiera ganado. En fin, creo que sus respuestas y en las preguntas y en las respuestas de la candidata sobre todo, pues hay muchos puntos debatibles o muchos puntos que pueden servir de punto de partida para la discusión, para el debate. Hablábamos también de algunos ángulos pues de su personalidad, de su vida, de su condición de madre, de abuela. Por ahí le hice una pregunta que fue la única en la que dudó o tardó unos segundos en responder, porque siempre responde muy rápido a los cuestionamientos. Fue una pregunta que me sugirió una buena amiga y me dijo, pregúntale cuando está sola, qué la hace sonreír y qué la hace llorar, ¿no? Esa pregunta no la respondió de manera directa, me remitió a sus lecturas recientes y a lo que le causan esas lecturas de historias duras, historias difíciles, complicadas. Así fue más o menos, Julio. No sé cómo la hayas visto tú. A mí me importan, por supuesto, más que mi opinión, la de mis colegas y saber si consideran que se aporta algo desde este otro ángulo. Sí, yo la leí con interés y me parece pues también una lectura sobre este camino en el cual fueron hacia Tula, pues una lectura interesante que siempre aporta la posibilidad de ir viendo facetas distintas de la candidata más encaminada al triunfo electoral. Gracias, Arturo. Daniela Barragán, Dani, pues el tema del día yo creo que es en el que vamos a detenernos un poco, es el portazo, los daños a la puerta 1 de Palacio Nacional, la presión violenta con una camioneta de activistas relacionados con el caso de Ayotzinapa, el ingreso, según lo que he leído en el portal de la jornada, el ingreso a Palacio Nacional, la resistencia con gases de extintores de la Policía Militar y adentro de la propia conferencia mañanera de prensa que se estaba realizando ahí, pues la percepción de que había movimientos raros afuera, en fin, y la respuesta del presidente. ¿Cómo ves este momento que yo no sé, Dani, pero a veces pareciera una evolución previsible de un conflicto que va escalando con posicionamientos confrontacionales de ambas partes? Pero, ¿cuál es tu opinión, Dani? Quiero partir como de puntos muy concretos, ¿no? Que es el primero, que Ayotzinapa es una causa muy legítima, ¿no? Y que el enojo es legítimo y no solamente el enojo se vale cuando es dirigido hacia un grupo político, hacia un partido político como el PAN, hacia figuras como Xochitl Gálvez, no, o sea, también hay enojos por luchas que todavía no han encontrado pues justicia. Entonces, a mí me encantaría partir de eso porque ser como maniqueos en el caso de Ayotzinapa creo que no es justo, sobre todo por la batalla, por cómo inició toda esta lucha, que muchos como periodistas, como ciudadanos hemos acompañado desde aquel 2014, ¿no? Ese es un hecho del que yo quiero partir. Ayotzinapa es causa legítima, hay enojo legítimo y hay muchas cosas en las que se ha fallado. Lo otro también es que tampoco estoy leyendo como muchos comentarios de es que por qué hasta ahorita están protestando así y no. Los estudiantes de la normal siempre han optado y están en su derecho porque en México está garantizado el derecho a la protesta en que ellos han optado por su protesta elevada a veces a lo que llaman la acción directa y no es la primera vez que en medio de una protesta por Ayotzinapa se ataca Palacio Nacional. Recordábamos apenas la marcha, una de las tantas que se hace en la noche y en una ocasión se intentó incendiar la puerta central de Palacio Nacional, esto cuando estaba Enrique Peña Nieto, pero, o sea, no es como que ahorita ya los compraron, la derecha compró a los normalistas y ahora ya buscan ser partícipes de este golpe blando, o sea, creo que son cuestiones muy, muy distintas, entonces, dichas esos dos puntos, creo que el presidente incluso busca en la mañanera
como minimizar el tema de la puerta. Y sí, yo también lo comparaba, por ejemplo, con el caso del teléfono de la periodista del New York Times. Si se quieren centrar en el teléfono que fue difundido, está bien, pero ese no es el tema de fondo. Ahora, si se quieren centrar en el tema de la puerta, está bien, pero ese no es el tema de fondo. Tenemos que el presidente López Obrador pues decidió prescindir de todo un equipo con el que inició en 2018 para dar con la verdad en el caso Ayotzinapa, a tal grado que dice, soy yo directamente el que lo está viendo, ya no tenemos más intermediarios, pues sí, en una especie como de dar una garantía de que hay una atención directa a las demandas de los padres y madres de los 43, que creo que ese es el punto medular. Sí, no dudo que haya intereses, por ejemplo, en el caso de quienes estén acompañando a los padres y madres de los 43. No se me hace tampoco del todo honesto simplemente tildarlos de que están manipulados. O sea, creo que ahí hace falta ver un poco más allá y el presidente lo va a hacer, ¿no? O sea, porque él dijo, esto no va a anular nuestra reunión, va a ser aproximadamente en 15 días, no los vamos a reprimir porque también muchos se les hace agua a la boca de una posible represión, de que el presidente se empiece a quejar por una puerta. No, o sea, en 3 segundos eso se soluciona y ya. El tema de fondo, y de acuerdo con el documento que buscaban entregarle al presidente, es el tema de los documentos que sostienen el ejército no les ha entregado y la información de más de 15 estudiantes que fueron trasladados en ese contexto de la desaparición, o sea, dudas concretas. Entonces creo que el presidente va a tener que acelerarlo porque pues es un tema que él ya tiene en manos, no es un secreto para nadie, él ya lo ha sostenido, incluso el día de hoy dice, soy yo el que está trabajando porque pues sí, ya denunció lo de Emilio Álvarez y Casa, ya pues se fue muchísimas veces directo contra el Centro Pro, o sea, nota, para decirlo a grosso modo, ya no hay en esas declaraciones, sino hay que ir un poco más allá y el propio presidente, al ser el encargado directo del caso, tiene que empezar a darle más explicaciones y en este caso incluso diría que no nos dé explicaciones a la prensa, que hable directamente, que entable el diálogo con los familiares, que también ahí el discurso ya está de que el presidente está señalando de que hay intermediarios que buscan que no haya este diálogo. Entonces también que haya pues disposición de ambos lados para que ese diálogo se reanude y se llegue de verdad a lo que todos esperamos, que es el acabar con la impunidad, en este caso tan doloroso, que de verdad creo que sería lamentable empezar a tildarlo de que Claudio X González está metido en Ayotzinapa, cuando no, o sea, Ayotzinapa y la derecha son antónimos. A la derecha pues nunca estuvo marchando en 2014, ahorita pues va a ser muy peculiar verlos y escucharlos contando del 1 al 43, ¿no? O sea, creo que son ámbitos muy distintos, pero sí creo que el presidente ya no se hace bien al momento de no enfrascarse con el tema de la puerta, porque si eso es, pues mínimo es irrelevante, pero yo creo que ya tiene que escalar un poco más con estos discursos de sí, ya sabemos lo de Álvarez y Casas, sí, ya pues él tiene su posición sobre el Centro Pro, muchos no coincidimos, pero creo que ya tiene que ir más allá porque eso pues ya no es novedoso, ya lo compartió y el tiempo apremia sobre todo eso porque pues ya se acerca el fin de su administración y ese pues parece ser el compromiso que más se le está resistiendo, que es dar con el paradero de los 43 muchachos. Gracias, Daniela. Federico Bonazo, ¿qué opinas? Antes de ello, déjame nada más leer este boletín que ha emitido ya un comunicado la Secretaría de Gobernación, donde, bueno, pues dice, reitera la CEGOP su compromiso con la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa. Y dice que a través de la subsecretaría que ocupa Arturo Medina, dice, posterior a las acciones directas suscitadas hoy en la mañana por un grupo de manifestantes, en las cuales fue derrumbada la puerta de moneda 8 de Palacio Nacional, el subsecretario Medina se contactó con las madres y los padres de los jóvenes estudiantes
En dicha comunicación, la representación de madres y padres ante la COVAJ, la Comisión por la Verdad y Acceso a la Justicia, insistió que dentro de sus acuerdos estaba reunirse únicamente con el presidente López Obrador. Sobre este aspecto, el presidente de México informó este miércoles en su conferencia matutina que dicho encuentro tendría lugar en unas semanas. La CEGOV reitera su total compromiso y disposición de trabajar de la mano de las familias y sus representantes sobre 3 ejes fundamentales. Los plantea ahí: continuar con los esfuerzos para romper el pacto del silencio y con ello obtener información para dar con el paradero de los jóvenes desaparecidos, seguir con los trabajos para garantizar el derecho de las víctimas y el pueblo de México a la verdad y la justicia. Y finaliza diciendo que el gobierno de México recalca su compromiso con las madres y padres de los normalistas desaparecidos y subraya que el diálogo estará siempre abierto, pues es un elemento consustancial a la construcción de una verdadera democracia. Federico, tu opinión sobre el tema en general, por favor. Bueno, es el talón de Aquiles Ayotzinapa de la 4T, es el baremo también, la medida con la que se juzga un cambio verdadero de régimen en el aspecto de la justicia más elemental. Es un caso emblemático que sigue doliéndonos tanto a todos. Estamos viendo escenas que no quisiéramos ver. Los que por un lado pensamos que este gobierno no es lo mismo de lo que veníamos padeciendo en sexenios anteriores, pero por otro lado los que también pensamos que la injusticia de siglos, de años, de décadas, sobre las comunidades marginadas, sobre las normales rurales, sobre tantos sectores de la población en nuestro adolorido México, todavía siguen siendo víctimas del desprecio, del despojo, de la humillación, de la violencia, del asesinato y de la impunidad. Entonces, nos gustaría ver que este primer gobierno que consideramos plantea un cambio de paradigma no estuviera peleado hoy, enfrentado hoy, molesto, descalificando a los padres, a los abogados. Vimos a Vidulfo Rosales, no sé a qué hora habrá salido el comunicado que tú nos compartes, Julio, pero hasta donde yo vi, Vidulfo había dicho que se enteraba por la prensa de la intención del presidente de reunirse con ellos, pero que no habían recibido ellos una llamada directa. A las 12:29, Federico. Bueno, a las 12 del día con 29 minutos, sí. Ojalá que esto haya sido posterior y que Vidulfo haya recibido un comunicado oficial y no solo se haya enterado a través de la mañanera de las intenciones del gobierno. Yo creo, y lo reitero siempre, no yo, el mismo Alejandro Encinas lo ha dicho, Ayotzinapa son 2 crímenes. Esto es muy importante siempre recordarlo y tenerlo presente. Está el crimen de la desaparición de los normalistas, y después está el crimen del ocultamiento de la verdad histórica, que es la puesta en escena de una mentira brutal que tiene por objeto proteger a varios de los culpables del primer crimen de desaparición. Entonces, cuando vemos que se ha exonerado en la mañanera a Cienfuegos, cuando vemos que una y otra vez se descalifica a los organismos de derechos humanos que han acompañado a los padres, cuando esto es descalificar a los padres mismos, porque luego tú no puedes decir, no, con los padres todo bien, pero hay ciertos abogados que pues se enreda, se complica, se agrede, se molesta a gente que no tiene un milímetro ya más de resistencia. Los familiares de los desaparecidos, de los normalistas, no tienen ya un solo espacio en su alma para seguir aguantando que la justicia se posponga, largas, el haber pasado de una verdad histórica a una verdad a medias. Yo soy de los que piensan que no es lo mismo, que ha habido avances en la investigación, pero muy, muy, muy nimios, muy pequeños para la magnitud de esta tragedia, y que nos hablan de que nos hemos topado, el poder civil se ha topado con el poder militar en México, y que en ese alto, en esa barrera, en ese techo, se encuentra atorado el caso. Entonces, ese gerundio eterno del presidente de vamos avanzando en el caso, pues yo me pongo en el lugar de los padres y madres de Ayotzinapa, de los hermanos, de los familiares, y pues me irrito también. Yo no justifico ningún acto de violencia, pero me pongo en el lugar de estas personas y entiendo que ya no es una cuestión partidista, ¿no? Ya no es una cuestión de colores, de que si Morena sí,
Estamos hablando de un crimen atroz que sigue impune y que ese dolor, pues, si no justifica, por lo menos explica muchísimo esta escalada que el mismo Vidulfo Rosales anunciaba hoy en una entrevista que yo vi, diciendo esto va a escalar, como no se siga aclarando, como se siga postergando, esto va a escalar. Es preocupante, nos angustia a los que, como dije antes, pensamos que este era el primer paso para que México empezara a encontrar la senda de la justicia. Bien, Federico, gracias. Arturo Cano, tu opinión sobre este tema, por favor. Híjole, ¿qué es lo que se reclama en este caso? ¿Qué reclaman con estas acciones radicales los jóvenes que acompañan a los padres y las madres de Ayotzinapa? Reclaman simplemente el cumplimiento de una promesa presidencial. En mayo de 2018, como candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador visitó la ciudad de Iguala y dijo que era injusto para Iguala y para México que se le relacionara con este caso. Dijo también que había quienes le comentaban que si se llegaba al fondo en la investigación del caso Ayotzinapa, el ejército resultaría afectado. Y él rechazó esa idea, dijo que no habría, que al contrario, las Fuerzas Armadas resultarían beneficiadas si se conocía toda la verdad. Dijo más, que Iguala, en lugar de ser el emblema de la desaparición de los muchachos, iba a ser el ejemplo de cómo se hace justicia en un gobierno democrático. Todos recordamos que en diciembre de ese año 2018, uno de los 100 compromisos de Andrés Manuel López Obrador en la plaza mayor del país fue precisamente que habría verdad y justicia en el caso de Ayotzinapa. Ahora veo en las redes sociales una reacción muy, muy ruda de parte de los seguidores del presidente o de un sector de los seguidores del presidente, para no ser injusto, que señalan que qué curioso que este tipo de hechos ocurran ahora que estamos inmersos en un proceso electoral, que tratan de relacionar esta protesta con una conspiración de la derecha o con las fuerzas que están jugando contra la 4T en el proceso electoral. Bueno, pues no sé, muchas de esas personas que hacen esos señalamientos, ¿dónde han estado todo el sexenio? Porque todo ese sexenio, cada mes, cada 26 y otros días, en distintos lugares del país, pues hay protestas, se recuerda la desaparición de los muchachos, ha habido, bueno, una cantidad enorme de recursos humanos y gubernamentales puestos en la resolución del caso, y finalmente algo cambió en el camino entre aquel mayo de 2018, que el presidente dijo que el ejército no resultaría afectado, sino al contrario, y el momento actual en que pues todas las evidencias y los señalamientos de los padres indican pues que se ha topado con la barrera militar, que es lo que impide que se llegue a la verdad y la justicia. Mandar la reunión a unos 20 días, poner como interlocutor de parte del gobierno a un subsecretario al que el movimiento de padres y madres no le reconoce autoridad porque ha tratado de dividirlos, porque le ha dado interlocución a un grupo manipulado por los intereses económicos del cacicazgo guerrerense de Figueroa y del exalcalde José Luis Abarca, pues creo que no abona a la solución de fondo que estamos esperando. Hay una suerte de consenso nacional respecto de que el declive de Peña Nieto, de su imagen como presidente, de su gobierno mismo, comenzó con la tragedia de
de Iguala, de Ayotzinapa. Por eso nos debe causar mucha preocupación y mucho interés ver cuál va a ser la salida final en este tema, porque ya en algunos momentos el presidente ha dicho que será un expediente abierto. Bien, Arturo. Daniela, Federico, si hubiera algún último comentario sobre este tema o pasamos a los muchos que hay por ahí todavía. Dani. La verdad, sí, solo uno. Sí. Digo, que creo que también es muy sorprendente, o al menos a mí me está sorprendiendo, las voces, al menos en redes sociales, que uno puede llegar a encontrarse de gente que pide que se les reprima, ¿no? Así de que, Sí. o sea, ya que escalaron ellos sus protestas, o sea, que comentarios que dicen, ya ellos están pidiendo que toda la fuerza del Estado, y creo que eso es una parte que se debe analizar y no se debe, pues, tomar a la ligera, ¿no? El hecho de que personas que estén apoyando un proyecto que se autodefine humanista, también al mismo tiempo estén hablando de que ya se les debe reprimir porque ese grupo de estudiantes protestó. Entonces, creo que no es menor ese tipo de reacciones que estamos viendo. No sé ustedes qué opinan. Sí, Algo, sí, un Federico. comentario al respecto, que es el presidente declaró que era un acto de provocación. Debería probar el presidente de dónde viene, quién motivó, financió, empujó a esa provocación, porque justamente el sentido de reprimir o no, esto podría tener que ver con comprobar la tesis del presidente. Es un tema muy difícil que quizás debería abarcar todos los programas, todas las mesas de análisis. Me parece que desde el punto de vista de lo moral, de lo que significa para el futuro de este país, para la convivencia, para las reglas con las que se mueve la izquierda, este es el tema central, este es un tema paradigmático, del que yo lo único que propongo es que nunca quitemos el ojo de encima y que principalmente estemos con las familias, con los padres y las madres, que entendamos que ahí está el reclamo y no en una partidización del tema de Ayotzinapa. Nadie, ni el presidente ni la oposición tienen derecho a partidizar electoreramente un tema tan central, tan dramático. Bien, Arturo, ¿alguna reflexión o pasamos a otro tema, Arturo? Pues nada más el último apunte, Julio. Hay una gran cantidad de comentarios en las redes sociales y sobre todo en ese sector muy activo desde el obradorismo, que se suma a la idea de una conspiración o que exige que no se critique al presidente o a la 4T en este aspecto particular de Ayotzinapa. Y me recuerda argumentos de hace décadas, ¿no? De que Sí, es darle armas al enemigo. Si señalas un error, si señalas el incumplimiento de una promesa, pues al contrario, es ayudar a que un barco, el barco de la verdad y la justicia, que el presidente nos anunció en aquel mayo de 2018 en Iguala, pues ese es el que tiene que caminar. así es, Arturo. Yo ya hice un comentario amplio al principio de este programa, pero simplemente reitero mi postura de que en este caso el presidente de la República está cometiendo una injusticia al enderezar el poder de sus baterías retóricas desde la más alta tribuna de la nación, porque en este momento la mañanera es el espacio de mayor reproducción mediática, contra un movimiento que debería ser identificado por sus valores positivos de ser un valor que ha resistido la barbarie del peñismo, la mentira y la insensatez, la barbarie jurídica y política de un impresentable como Jesús Murillo Caram, de la frivolidad y la irresponsabilidad de Enrique Peña Nieto, que quiso posponer esto y dejarlo hundido en un asunto estatal de Guerrero sin ponerle atención, y del general Salvador Cienfuegos, que tiene también mucha responsabilidad en lo que pasó, no por acciones ni Peña Nieto ni Cienfuegos, acciones personales directas, pero por omisión, por complicidad, por encubrimiento, por mentirnos. Y hoy seguimos viviendo con el enorme baldón de 43 jóvenes desaparecidos en una ciudad media, con comunicaciones, con presencia de todos los órganos de gobierno, orejas, informantes, inteligencia, militares, marina, gobernación, gobierno del estado. Y no sabemos quién fue, quién lo hizo, y todo lleva a la muralla
verde olivo. Es fundamental que el poder civil sea capaz de esclarecer donde los militares quieren mantener la opacidad, por lo que puede representar la complicidad de esos poderes de ayer y hoy tan vigentes en la destrucción de las vías civiles de mejoramiento de nuestra sociedad. No podemos callar, así sea, a veces lo corean por ahí, sea quien sea el presidente, la verdad tiene que sostenerse. O sea, no es cuestión de López Obrador, es cuestión de algo por encima de López Obrador. La verdad y la justicia en el caso de los 43 estudiantes. Bueno, pues vámonos antes de que me eche aquí un choro de esos. Vamos a seguir adelante. Arturo Cano, Arturo, bueno, ayer y hoy hemos estado con esta historia de la guerra sucia que propone y proclama Jorge Castañeda, diciendo, bueno, no lo recomiendo, no es que yo lo diga, no tengo nivel en el entierro, pero que propone guerra sucia, en serio, chismes, para tratar de frenar la evolución electoral positiva de Claudia Sheinbaum. ¿Qué opinas, Arturo? Nomás le faltó decir, ahí les dejo esa idea, como y me voy. Sí. ¿Cómo y me voy? No, pues realmente es sorprendente cómo una figura como Castañeda, escritor, ¿cómo podemos considerarlo? Intelectual, historiador, político, multifacético. Después de ver esta declaración de él, recordé dos episodios. Uno, una conversación con Gustavo Iruegas, no sé si ustedes lo recuerdan, un diplomático mexicano que fue subsecretario de Relaciones Exteriores con Jorge Castañeda padre. Y alguna vez lo entrevisté y fuera de la grabadora, hace ya muchos años, Iruegas murió ya hace varios años también. Alguna vez fuera de la grabadora le pregunté si era cierto aquello que se contaba de que Jorge Castañeda Jr., Jorge Castañeda había visitado Cuba y campos de entrenamiento de guerrilleros en Cuba. Y me dijo que sí, pues que él lo había llevado, ¿no? Cuando era subsecretario, que habían ido a conocer los cubanos muy solícitos con las autoridades mexicanas y con el hijo del canciller. Son las ventajas de los, todavía no les llamaban así, de los Nepo Baby. Luego estuvo en la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas, si ustedes recuerdan, en 1994. Ahí tengo referencias de al menos 2 o 3 comidas en casas de amigos o de personas con las que Castañeda hacía política en aquel momento, en el marco de la lucha contra el TLC y que anduvo muy movido en aquel momento, que cuando Cuauhtémoc Cárdenas perdió aquella elección, Castañeda, que había formado parte de su equipo de campaña, estaba tan furioso con México y con los mexicanos, que al menos en 3 comidas que yo tengo registradas dijo, lo que pasa es que el pueblo mexicano es culero, en el sentido de cobarde, ¿no? Quiero suponer, quiero entender. Entonces, cuando uno escucha a un personaje como él, que además tiene ese megáfono gigante de una televisora, decir algo tan irresponsable, pues uno se pregunta, ¿será que Castañeda alguna vez ha participado en una guerra sucia de esa naturaleza y por eso habla con tanta certeza de que están haciendo puro jugueteo y que deberán hacer una guerra sucia en serio? ¿O más que una sugerencia, es un llamado a la acción de parte de la oposición? Digo, ahora no está, que se sepa, en la campaña de Xóchitl Gálvez, estuvo en la de Anaya, yo lo vi por ahí en alguno de los debates, creo que el que fue en Mérida, por ahí lo topé en algún lado, pero pues sí, resulta muy irresponsable y además contribuye mucho a que se construya esta idea o que se fortalezca esta idea que ya se ha ido construyendo porque hay muchas evidencias al respecto de que
derrotados de antemano desde la oposición. Lo que están buscando es dañar lo más posible la imagen, la ruta de quien llegue a la presidencia y dañar la credibilidad misma de la elección de junio próximo. Bien, Arturo, gracias. Daniela Barragán, ¿qué opinas de este tema? Guerra sucia, en serio, chismes y todo, lo que comenta Jorge Castañeda, y parece pues que ahí Max Cortázar, el estratega mediático de Xóchitl Gálvez, pues ya lleva ratito ensayando algunas cosas, es mi opinión, pero ¿cuál es tu punto de vista, Daniela, por favor? Híjole, pues sí sorprende mucho, ¿no? Que aunque lo quieran disfrazar, como ya hablábamos hace algunas semanas de Aguilar Camín, también con declaraciones de este tipo, como las que decía Arturo, que me quedé con la boca abierta de lo que nos contaba. O sea, siempre de desprecio y de muchísimo rencor. Y en el caso de Castañeda, eh, pues como que yo ni vela tengo en el entierro, pero ahí les va el consejo. Y es como la segunda o tercera vez que lo hace. Entonces creo que creerle que no tiene él nada que ver con el equipo de Xóchitl, no sé, aunque no esté en el directorio, me parece ya muy difícil creerle. A lo mejor es su manera de pedir chamba, de pedir que lo incorporen, Daniela. Pues sí. Pues sí, o sea, pero lo que también mencionamos aquí con Aguilar Camín, porque creo que ya son la misma calidad de personajes, es esa etiqueta de intelectuales, de expertos, o sea, digo, necesitan renovarla. Por más que a su estrategia le pongan una etiqueta en inglés, por ejemplo, él a la guerra sucia le dice go negative. También ayer en ese mismo espacio de Leo Zuckerman, y que vaya promoción que le estamos haciendo también todos nosotros, porque se avientan cada barbaridad, pero Aguilar Camín suelta un concepto francés de la servidumbre y no sé qué tanto. Pues bueno, por más que le quieran meter clase a sus comentarios, lo que más bien ocurre es que se exhiben con una desfachatez ya bárbara. O sea, lo junto, por ejemplo, con lo que le escuchamos a Vicente Fox el día de ayer diciendo que, y creo que es la tercera vez que lo hace, admitiendo que intervino en la elección, pero poniéndole ahí pero dentro de lo legal. O sea, no hay cuestión legal en intervenir en una elección cuando eres presidente. No hay una cuestión legal o un término nice o extranjero para disfrazar la guerra sucia. O sea, creo que ya todos estos señores opinadores, expertos en su rama, o sea, creo que ya no debemos darles más licencias para seguir participando. Y eso, esa es una herramienta que tiene la gente, tiene ese poder de no darles más espacio a los Aguilar Camín, y yo quiero ver qué es lo que va a pasar con ellos después de esta elección. Si se confirma el triunfo de Claudia Sheinbaum con base en lo que señalan las encuestas, va a ser muy interesante ver cómo se van a reagrupar, porque ya estaríamos entrando a un segundo periodo en el que no tienen el poder. Entonces, quizás lo que estamos viendo es que ya los mueve mucho la desesperación con este tipo de declaraciones, pero al parecer les va a durar más. Entonces, quizás podamos estar ante acciones o ante estrategias todavía más desesperadas, que es lo que estamos esperando, ¿no? Que el consejo de Castañeda se materialice y efectivamente tengamos una campaña muy sucia. Pero ya sabemos quiénes son los artífices, porque al menos intelectuales siguen siendo, pero de la cochinada, del ser irrespetuosos con la democracia por la que hace unas semanas estaban marchando. O sea, porque eso es lo increíble, que la democracia no se toca, que la democracia está en riesgo, pero perfectamente pueden sentarse en una cadena, en una televisión de cadena nacional a decir, necesitamos empezar una guerra sucia que se vaya contra todo. O sea, es realmente impresionante cómo estos personajes siguen todavía con en ese pedestal, pero ojalá les dure poco. O sea, ojalá el castigo de la gente sea cada vez mayor, y no solamente con esos intelectualoides, sino también que creo que es un tema, no sé si nos voy a dar tiempo de platicarlo, que es lo que se está viendo con los moderadores del debate presidencial, y que el hecho de que haya nombres como, por ejemplo, pues Carlos Loret de Mola, Azucena Oresti, Pamela Cerdeira, híjole, o sea,
tanto intelectuales como periodistas se tienen que empezar a replantear cómo es que van a sobrevivir en este próximo periodo, si es que la gente sigue con ese enojo hacia ellos y si ellos mismos se siguen exhibiendo tal cual son. Entonces, estamos en un momento interesante porque afortunadamente Leo Zuckerman, que ya no sé si les está haciendo el favor a ellos de darles el espacio o a todos nosotros para mostrarnos a sus amigos y lo que realmente piensan de toda la gente, porque todavía Aguilar Camín señaló que seguía sin entender por qué la gente quiere al presidente López Obrador. Híjole, si no lo he entendido en este tiempo, yo en todos estos años, desde 2005 hasta este momento, yo creo que pues más bien ya no es un asunto de entendimiento. Daniela, gracias. Federico Bonazo, ¿qué opinas de este tema de la propuesta que no es propuesta de guerra sucia, en serio, chismes y esperar incidentes disruptivos en materia de seguridad pública, de salud u otros que también podrían suceder, según lo que publicó el propio Jorge Castañeda en la revista Nexos? Federico, por favor. Son varios temas que parecen uno. Dani hacía un relato muy, muy interesante de lo que es esta casta intelectual ligada al poder político que expropió la opinión pública y se creían los que nos decían a todos los demás desde cómo era el mexicano, ¿no? El mexicano es huevón o culero, como bien comentaba ahora Arturo, y hasta explicarnos la realidad política, etc. Ese es un ámbito de análisis, esta casta en decadencia evidente, pero que yo creo que todavía tiene mucha fuerza mediática porque se retroalimenta de manera endogámica. Hay un grupo de la élite de este país que se ve a sí misma, se baña en el mismo vapor de las fake news, no tienen ningún empacho en usar la posverdad y a la vez defender la democracia, lo cual a mi modo de ver es una contradicción absoluta, porque tú no puedes ensuciar la deliberación pública al grado de instalar mentiras por todos los costados y luego decir soy demócrata. Pues no, porque estás interviniendo en el voto libre que a la vez defiendes. No puede haber voto libre con campañas de terror, campañas de miedo, de manipulación mediática y de manipulación emocional. Esa casta que está en decadencia, pero que, insisto, me parece que todavía tiene un poquito más de tiro por delante, es un ámbito de análisis. El otro es el de la guerra sucia en sí, la represente quien la represente. Yo me preguntaba, cuando él decía guerra sucia, pero en serio, ¿a qué se refiere con en serio? O sea, hagamos un brevísimo repaso. Al presidente y a Claudia Sheinbaum, por añadidura, les han dicho, a ver, genocidas por el COVID, asesinos de viejos, de adultos mayores, que era el libro de la Jiménez Fibi, era una de las tesis. Les han dicho, los han comparado con excremento, les han dicho comunistas, fascistas, según Beatriz Pajés, Claudia Sheinbaum es nazi, que han dado golpes de Estado, que son tiranos, que son pederastas, que han hecho ritos satánicos. No les queda suciedad de la que echar mano. O sea, ¿de qué más suciedad quiere Castañeda que se añada a la guerra sucia? No hay. Ya dejaron adjetivo, no dejaron adjetivo sin usar, no dejaron falacias sin instalar, no dejaron truco y manipulación sin montar, en fin. La táctica goebbeliana tiene sus límites, la gente se da cuenta cuando se abusa de ella, es decir, tiene efectos si lo haces con cierta inteligencia, distorsionando la realidad no tanto como para instalar ciertos axiomas que pueden ser verdad, es decir, hay crisis de seguridad, sí la hay. Ese es un tema que no puede soslayarse en las campañas electorales, pero decir que todos los muertos, desaparecidos, son culpa de que el gobierno reprimió, es una locura, pero ahí están esas falacias, esa suciedad ya está instalada también. En fin, vamos a ver el incremento de esta porquería electorera que nos va a separar a los ciudadanos de lo que tendría que ser un debate más profundo de los problemas serios que tiene la sociedad enfrente, que no son fáciles, que son muy dramáticos, como revisábamos recientemente en Ayotzinapa, como caso emblemático de esa crisis de derechos humanos, esa crisis de seguridad indiscutible. En fin, estos cuates seguirán intentando dar su pelea, desnudando que su talante es autoritario y no liberal.
Los de este lado nos reiremos un poco de ello, pero me parece que van a tener todavía cierta tribuna, la tienen indudablemente, y, y van a dar una batalla muy nefasta que ya lo estamos viendo, está incorporando los eslogans y las reivindicaciones más ultraderechosas que están en otros escenarios electorales y políticos de nuestro continente y del mundo. Es decir, se van a convertir en voceros de una ultraderecha cerril, ahora sí que provinciana, usando un término que a ellos les gusta usar. Se van a convertir en eso, ¿no? Como Vargas Llosa, que fue desnudando con el paso del tiempo, que de liberal tenía lo que yo de bailarina del Bolshoi, digamos. Por ahí van estos cuates, ¿no? Bueno, pues seguimos adelante. Son las 2 de la tarde con 46 minutos. Arturo Cano, sobre el tema de las propuestas en el INE para la moderación del primer debate entre candidaturas presidenciales. La Comisión Temporal de Debates del INE ha propuesto a Denise Merker, cuya fase más reciente de su trabajo periodístico ha estado relacionada con Televisa, y por otro lado Manuel López San Martín, que tiene programas en el grupo Azteca, específicamente ADN 40 y en MBS. Ha habido ya, como es natural, discusión, debate, polémica sobre esto. ¿Qué te parece el tema, Arturo Cano? Y que en el mundillo, López San Martín, en el mundillo de los colegas que se mueven en las televisoras, es considerado el sucesor de Javier Alatorre. Ándale, Dato importante, ¿no? Chismecito, nos Porque gusta entonces eso. tendrías a dos figuras, digamos, Denise Merker no fue titular del noticiero estelar de Televisa, y la figura que en algún momento o en algún año futuro reemplazará a La Torre. Es como decías tú, Julio, la dependencia hacia esas figuras, la prevalencia del peso de las televisoras en la discusión pública, pese al terreno que se ha ganado con medios alternativos, pues ahí sigue habiendo una gran cantidad de mexicanas y mexicanos cuya única fuente de información o fuente de información dominante pues son las televisoras o las grandes cadenas radiofónicas. Me parece que de los nombres originales que habían por ahí soltado, algunos eran, me pareció, francamente, provocaciones de uno u otro bando, ¿no? O sea, por ejemplo, eso de meter a Loret de Mola como un posible moderador, cuando ha sido uno de los factores o de los polos opuestos en la confrontación, en la discusión pública de los últimos años. Entonces, bueno, pues el INE sigue dependiendo de esta predominancia de las televisoras, y no sé si Morena ya ha dicho algo respecto a estos dos nombres, o sigan por ahí las ganas de proponer. También desde el lado 4T, de repente hay cierta desmesura de proponer a conductores o periodistas que han tenido una posición pues muy clara a favor de la 4T, ¿no? Entonces, creo que de ambos lados hay desmesura. Denise Merker, por otro lado, pues es una de las voces más sensatas en esos espacios, ¿no? Podríamos recordar aquí varias de sus intervenciones ahí cuando debate con puros señores y ella resulta la voz de la sensatez. Y en el caso de López San Martín, pues es un personaje más nuevo en estos medios de comunicación, pero jóvenes de su generación que lo conocen me dicen que es una persona muy trabajadora, muy disciplinada, muy seria, aunque proclive o digamos más inclinada hacia la coalición opositora que a la 4T. Bien, Arturo, gracias. Daniela Barragán, ¿qué opinas sobre este tema de las propuestas para moderar el primer debate presidencial? Bueno, de entrada creo que cuando nos está ocupando más quién va a moderar el debate que el debate en sí, ahí ya es un síntoma de que algo está mal. O sea, porque tenemos el ejemplo de lo que ocurrió hace un año en el Estado de México, en el primer debate, cuando la moderadora, que fue Ana Paula Ordorica, que incluso pues uno se podría poner a pensar si conocía algo del Estado de México, pero bueno, la eligen a ella para moderar.
Lo que tuvimos después del debate es que el tema central fue ella, ¿no? O sea, las candidatas Delfina Gómez y Alejandra del Moral quedaron en tercer plano, o sea, todo el mundo se estuvo ocupando del papel de la moderadora porque tuvo una actitud pues muy a favor de Alejandra del Moral, la candidata del PRI-PRD. La elección, perdón, la aprenden obligados en el Instituto Electoral del Estado de México, porque para el siguiente debate ya habían elegido a la moderadora e iba a ser Pamela Cerdeira, o sea, otra vez alguien muy similar a Ana Paula Ordorica, que pues es una persona que está en determinados medios de comunicación, pero además que en su posición política es muy clara, ¿no? Nunca lo ha escondido. Lo tienen que frenar por la presión de la gente. Ya ahí también Morena empezó a presionar un poco para que lo cambiaran y la solución fue una académica, que al final creo que fue lo más sensato, o sea, porque hay un asunto con el ego de todos nosotros como periodistas que juega muy en contra a veces, no solo de nosotros, sino de la gente. Entonces, el hecho de tener periodistas con el ego del tamaño del mundo en un debate presidencial me parece delicado porque lo que van a querer es figurar cuando estamos frente a una elección presidencial. Yo creo que las propuestas que también hacen los partidos, por otro lado, pues sí, lo que ya detallaba Arturo, ahí aparece Loret de Mola, el propio Leo Zuckerman ya tan mencionado en esta mesa, también Azucena Uresti, pero también, por ejemplo, en el paquete de Morena, pues con excepción de 2 colegas de medios públicos, propio Juan Becerra y Azul Alzaga, también todo el paquete que presentan es Televisa, Imagen y TV Azteca, ¿no? Entonces, tampoco es como que haya buscado el propio partido abrir una brecha de otro tipo de medios. Entonces, creo que es muy desafortunado que el tema se esté centrando en quienes debaten porque pues ni siquiera estamos viendo todavía no nos estamos enterando o preocupando de cómo va a ser la dinámica del debate en sí, cuáles van a ser los temas que se van a hablar y me parece muy delicado que estemos hablando más bien de periodistas y periodistas. Creo que en el caso de Denise lo vería un poco más lógico por cómo ella se ha desarrollado. También ha ya participado en otros debates, pero en el caso de López San Martín, pues sí también llama mucho la atención porque es muy activo del lado de la oposición, o sea, recurrentemente me sale ahí en Twitter y sus tweets son solo eso. Entonces, pues ahí tienen el reto en el INE y también, insisto, Morena tampoco hizo el esfuerzo por meter otro tipo de periodistas y se acopla a ese paquete de triada de periodistas de imagen como Yuridia Sierra, me sorprendió también un poco, y de TV Azteca y de Televisa. Entonces, pues lo habrán evaluado, no sé bajo qué parámetros, pero pues ahí hubo esa coincidencia de todos los partidos que querían ese tipo de periodistas de ese tipo de medios de comunicación. Bien, gracias, Daniela. Federico Bonazo, tu opinión sobre este tema de los moderadores para el debate presidencial. Bueno, muy brevemente. A ver, Manuel López San Martín acaba de declarar, manifiesta su deseo, es de los que pertenecen al grupo que señalaba Dani, que están deseosos de represión contra los normalistas que atentaron contra La Puerta. Me parece un tipo que si ese es el representante de la nueva generación del periodismo, de la parte masculina, que realmente va a aportar neutralidad al debate, bueno, está perdido el INE. Me parece que Denise Merker tiene la solidez, la sensatez, buen adjetivo que trajo a la mesa Arturo, la serenidad, y puede ser una buena conductora, pero es tiempo de mujeres, ¿por qué? Que sea Denise Merker y Dani Barragán. Esas son Claro, lo mismo estaba pensando. el periodismo independiente, ya para quitarnos un poco la pátina y la caspa de tanto vejestorio siempre dirigiendo a la opinión pública. Es parte de la democracia show, de la democracia de celebrities, lo que estamos viendo, donde las figuras como si fueran los Oscars, ¿no? Pues no, estamos dirimiendo el futuro de un país muy lastimado, con problemas muy graves que enfrentar, y a la ciudadanía debería interesarle, y al INE debería interesarle poner allí personajes, conductores, que realmente conduzcan un debate donde los protagonistas sean las propuestas
y los candidatos y las candidatas mucho antes que el show. Bien, pues muchas gracias por todas estas participaciones y comentarios en lo general, y entramos a la sección de los postrecitos, lo que quieran agregar. Arturo Cano, tenemos un minutito y medio para cada postrecito. Por favor, Arturo. Un llamado de atención a los morenos que parece que no se han dado cuenta en qué tipo de contienda están en la Ciudad de México, no solo por algunas de las designaciones a las alcaldías y sus alianzas o los candidatos de sus aliados, algunos con trayectorias muy cuestionables, muy señaladas por vínculos con la corrupción, otras candidaturas. Yo creo que es la tercera vez que menciona a la señora de la Madrid de candidata en Coyoacán, pero sí me llama la atención ver su campaña, porque parece que ella estuviera contendiendo para la dirección de turismo de la alcaldía de Coyoacán y no para la alcaldía misma, porque se la pasa poniendo fotitos de qué bonito es el centro de Coyoacán, como si eso fuese además toda la delegación. Pero lo digo sobre todo por una respuesta de la candidata Clara Brugada a Lía Limón, que hubo ahí una acusación de un audio donde supuestamente Lía llamaba, o de un audio falso, según Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón, llamaba a boicotear un acto de Clara Brugada, le manda un mensaje a Clara Brugada, y Clara Brugada le contesta en términos muy civilizados, la libre manifestación y las garantías de libertad. Creo que no se han dado cuenta o ese tuit, desde mi punto de vista, revela que está con los ojos puestos en otra contienda Clara Brugada, mientras del lado contrario le están lanzando obuses muy duros respecto de la gestión de gobierno de Claudia Sheinbaum, o con estas etiquetas de narcos y compañía. Entonces, pues van con los mismos dirigentes, con los mismos activistas, con candidaturas cuestionables, sin darse cuenta bien a todo lo que están dispuestos sus adversarios, y después se van a preguntar, o quizá ocurra que después se pregunten, como en el 21, qué fue lo que falló, dónde nos equivocamos. Bien, gracias, Arturo. Daniela Barragán, postrecito, por favor. Y ahorita me quedé pensando en lo que señalaba Arturo, que se junta con todo lo del meeting de la semana pasada y el jaloneo entre Claudia y Clara Brugada, que también dio mucho de qué hablar, y se juntó con una columna de Loret de Mola, donde hablaban de que ya estaba la relación ahí fracturada. Pero bueno, rápidamente estaba viendo una nota de AP sobre que parece que sí vamos a tener a Trump como candidato, o sea, que viene con todo, con su revancha contra Biden, y pues ayer aquí estaba leyendo justo el cable de que quien le competía un poco, que era Nikki Haley, ya suspendió su campaña, entonces parece que otra vez tendremos a Trump enfrente. A ver cómo nos va. Híjole. Bien, Daniela, gracias. Federico Bonazo, postrecito, por favor. Sí, ¿cómo invocar un postrecito más o menos optimista? Bueno, puede haber también postrecito amargo, aquí también se vale, Sí, Federico. porque yo siempre vamos a tener Trump en el norte, Milei en el sur, ahorita me acordé, o sea, no hombre, híjole. Sí. Oye, Federico, nomás la resistencia de las madres y los padres de familia, ese referente ético, moral, esa fuerza después de 10 años, caray, mejor noticia no podemos tener este día, yo creo. Sí, vamos a irnos por ahí, vamos a irnos por la dignidad, por esos rostros que tienen por un lado dolor, pero por el otro lado le enseñan a la sociedad el camino de la dignidad, el camino de la memoria, el camino de impugnar siempre a estos poderes que a veces se excusan a sí mismos, sean de un signo más o de otro signo, en el manejo pragmático del gobierno, de la relación de poderes, de que, bueno, la gobernabilidad exige. Ahí están las madres y los padres de Ayotzinapa y toda la sociedad que los acompaña. También está esa sociedad que hoy entiende que allá en Medio Oriente hay un drama que parece muy lejano, pero que es muy humano y muy cercano, donde se dirime el destino político del siglo XXI, que es la atrocidad, el genocidio que se sigue perpetuando en Gaza,
toda la gente que sale a manifestarse en todas las grandes capitales del mundo, las madres y los padres de Ayotzinapa, la gente que entiende que la calle es el instrumento esencial de protesta contra estos gobiernos y estos poderes, que nos enseñan que la memoria, la dignidad siguen vigentes, y me agarro a eso. Bien puesto ahí el camino, querido Arturo. Muy bien, pues gracias a los tres. Federico, Daniela, Arturo, gracias por esta ocasión. Nos vemos la semana próxima. Por esta ocasión, gracias. Muchas gracias. Bye. Bye, que estén bien.